nuestra realidad como cristianos, cuáles son las facetas básicas de nuestra fe. Y se acuerdan que habíamos visto primeramente que teníamos la primera faceta importante de nuestra fe, la realidad, que estábamos ¿dónde? Sentados con Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Y lo repito esto para que nos vaya siendo grabado, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un lugar donde estamos seguros, un lugar de descanso, un lugar de autoridad. Luego habíamos estado viendo que, en base también a cómo seguimos estudiando el libro de Efesios, veíamos que cómo debe ser nuestra vida en el mundo, que nuestra vida en el mundo era un andar, y un andar como el Señor anduvo, como el Señor anduvo. Y habíamos visto que ese andar como el Señor anduvo era un andar, ¿sí? Que tenía que ver con una nueva vida que había empezado en nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos leído Efesios capítulo 4 que decía que el apóstol Pablo nos decía que teníamos que vivir no como antes vivíamos en la oscuridad o como viven los paganos, sino de acuerdo a la nueva manera que tenemos de vivir? Y el domingo pasado habíamos visto que esa nueva forma de vivir era en amor, porque una de las cosas es que si queremos imitar a Dios y andar como Él anduvo, tenemos que conocer cómo es Dios y vivir de acuerdo. Y la propuesta del apóstol Pablo es que teníamos que vivir en amor, ¿sí? Y hoy vamos a ver juntos que este andar en el mundo, el andar como Él anduvo, es un andar en luz también, ¿sí? Y los invito a leer, y vamos a leer, si no juntos, Efesios capítulo 5, y vamos a comenzar del versículo 8, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar en la Biblia, y si no lo tenemos ahí. Dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Si vamos a los primeros versículos, nos podemos dar cuenta, ¿sí?, en especial, que la propuesta que el apóstol nos hace, o Dios nos hace a través del apóstol Pablo, es que tenemos que ese andar debe ser un andar en luz. Amén. ¿Sí? Dios quiere que andemos en luz. Ahora, ¿por qué? Porque como lo tenemos que imitar al Señor y andar como Él anduvo, Dios es luz. ¿Sí? Si ustedes me acompañan en la lectura, no está acá, ¿no es cierto? Pero yo se lo voy a leer, sino en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. El apóstol Juan dice: Dios es luz. Entonces, si queremos imitar a Jesús y andar como Él anduvo, tenemos que vivir en luz. Otra opción no tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto de andar en luz? Miren, cuando vamos a la Biblia y investigamos en la Biblia, vamos a ver que muchas veces, ¿sí?, se usa la luz como una metáfora, o para representar como una metáfora, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice que la justicia es como la luz de la aurora. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 dice que los hijos de Dios, ¿sí?, son intachables y puros, como resplandecientes como las estrellas del firmamento. ¿Sí? O por ejemplo, en los Salmos, el Salmo 76 define y dice que Dios está rodeado de esplendor o de luminosidad, dicen otras palabras y otras versiones. Es decir, que se usa la luz de diferentes formas, pero en especial, la palabra de Dios declara que Dios es luz. Amén. ¿Sí?
en que en Él no hay ningún tipo de tiniebla. Amén. ¿Sí? Por eso, si quieren, los que están completando pueden completar ahí en sus notas que si queremos ser imitadores de Dios, debemos imitar, ¿sí? Imitar a Jesús. Debemos imitar cómo es Dios, imitarlo en luz, viviendo en la luz. Ahora también el Señor Jesucristo declaró, ¿sí? Porque Él dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Sí? Entonces, si queremos imitarlo a Jesús, tenemos que vivir en luz. Es la premisa, es lo que tenemos que tratar de llevarnos hoy de acá. Porque en Él todo es transparente. Cuando ustedes viven en luz, ¿sí? O están en luz, chocan con algo, no, todo es visible, todo es transparente, ¿sí? La verdad se ve. De la misma manera, andar en luz, andar en el Señor, es ver todas las cosas, es vivir en una forma honesta, es vivir en la verdad, es vivir en la justicia. ¿Sí? Ahora es verdad también que a veces la luz incomoda. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una habitación de mi casa desordenada, ¿sí? Pero yo no lo veo. Es más, vos podés venir y si la luz está apagada o hay oscuridad, no lo vas a ver. Pero cuando yo prendo la luz, ¿qué pasa? La luz revela. ¿Sí? La luz revela, la luz incomoda. Y la propuesta de vivir en la luz nos va a traer incomodidad. El vivir en la luz nos va a traer incomodidad. El vivir como Dios quiere va a traer que el Señor nos revele cosas, ¿sí? Nos muestre cosas que tengamos que acomodar, que tengamos que sacar. Pero es la propuesta del Señor. Piensen que es bien claro lo que dice. Tenemos que vivir en la luz. Déjame el pasaje, los primeros versículos. Ahora, cuando vamos a estos versículos, vemos que el apóstol Pablo revela 5 cosas prácticas que debemos saber para estar en luz, o debemos entender para estar en luz. Y quiero en esta mañana poder pensar en estas 5 cosas, ¿sí? En primer lugar, en el versículo 8 nos dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Y lo primero que tenemos que ver es los contrastes que hay en este versículo. Fíjense en que hay 2 contrastes, ¿sí? Entre la luz y la oscuridad, o la luz y las tinieblas, ¿sí? Es decir, entre el vivir en luz, que es como tiene que vivir el cristiano, porque acordémonos que el apóstol Pablo estaba escribiendo a cristianos, y el vivir en oscuridad, que es como ellos vivían antes, ¿sí? Como vive el que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Hay 2 formas de vivir. Por eso tal vez la primera pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en luz o estamos viviendo en oscuridad? ¿Algún día en nuestra vida le pedimos perdón al Señor Jesucristo? ¿Lo invitamos a entrar a nuestra vida? Es decir, cuando no lo conocemos al Señor Jesucristo, ¿sí? Vivíamos en la oscuridad. Ahora que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos que vivir y podemos vivir realmente en la luz. Ahora fíjate que el versículo dice, ustedes antes vivían en oscuridad. Antes. ¿Sí? Por eso si querés completar ahí en tus notas, fíjate que el versículo en el 1.1 habla de lo que antes éramos. ¿Sí? El versículo es claro lo que Dios dice. Antes ustedes vivían en oscuridad. En el 1.1, lo que antes éramos. Antes vivíamos de esa manera. Ahora, lo que antes éramos. Ahora, realmente, antes vivíamos así. Hoy en día cambiamos nuestra manera de vivir. Porque la Biblia ahí dice que antes vivíamos de esa manera. En otro tiempo.
dice, si mal no recuerdo, la versión 60. Pero actualmente ¿cómo estamos viviendo? ¿O seguimos enganchados en el antes? Como vivíamos antes. Porque el que domina la oscuridad y el que nos dominaba antes era Satanás. La Biblia dice, ahí lo tiene en el pasaje en 2 Corintios capítulo 4, que el Dios de este mundo es Satanás. ¿Sí? Dice que él ha cegado las mentes de los incrédulos para que no pasen, ¿sí?, y no comprendan la gloriosa luz de Dios. Antes vivíamos de esa forma. Satanás nos tenía velado el entendimiento y no podíamos comprender el mensaje. En el momento que le pedimos perdón a Dios y lo invitamos a entrar en nuestra vida, ¿sí?, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida. Y Él empieza a traer luz, Él empieza a darnos cuenta, a revelarnos, mejor dicho, de lo que tenemos que ir cambiando. Es como el mismo ejemplo. Yo prendo la luz de la habitación y veo. Cuando entra el Espíritu Santo en nuestra vida, nos va revelando, nos va iluminando y nos tiene que ir mostrando qué es lo que antes hacíamos y ahora tenemos que dejar. ¿Sí? Porque si no lo hemos dejado y seguimos practicando el pecado, ¿sí?, yo diría que tendríamos que examinar nuestra vida. Pero eso lo hacíamos antes. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás. Antes teníamos el velo del entendimiento tapado y no podíamos comprender. ¿Sí? Ahora, la Biblia da 4 características básicas de lo que éramos antes, cómo vivíamos antes en las tinieblas espirituales. ¿Sí? Y si quieres puedes completar en tus notas, si no yo después te lo doy. La oscuridad son obras de Satanás. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla lo que él es, porque es mentiroso y es padre de mentira. Es decir, que la oscuridad es la obra de Satanás. Él se maneja ahí, él se maneja en la mentira, en la falta de verdad. ¿Por qué? Porque él mismo es así, es un mentiroso. ¿Sí? Y fíjate que el pasaje habla de que no hay intermedios. ¿Sí? Y cuando Dios, leímos antes en 1 Juan, el apóstol Juan define que Dios es luz. Dice que en Él no hay ninguna tinieblas. No dice, puede haber un poquito de tinieblas, o hay una penumbra. No, no hay tinieblas. Es decir, que si estamos en tinieblas espirituales, es la obra de Satanás que está dominando ahí. Satanás está dominando. Otra característica de las tinieblas espirituales, no solamente que es obra de Satanás, sino que no solamente son obras, sino Él es dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente estamos practicando, sino Él está dominando la situación. ¿No le pasó a hablar con alguien que a veces está en una adicción y te dice, no, yo manejo la cosa? ¿Sí? ¿Pero maneja la cosa? No, no es solamente lograr. Satanás quita el dominio de la persona, domina a la persona. Estamos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 dice que somos esclavos del pecado, es decir, que pasamos a hacer lo que Satanás dice. Obedecemos a Dios, dice Romanos capítulo 6, obedecemos a Satanás. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. Y le habla a los cristianos que ya habían conocido al Señor y dice, no vuelvan nuevamente a la esclavitud, no vuelvan nuevamente a la oscuridad. ¿Sí? Es decir, que las tinieblas espirituales son una obra de Satanás, no solamente son obras, sino también el dominio de Satanás sobre la vida. En tercer lugar, trae el castigo de Dios. Dios no lo pasa por alto. Dios no está distraído. En un momento Dios va a sacar todo a la luz
Fíjate ahí en las notas tenés Efesios capítulo 5 versículo 6 que dice que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. ¿Sí? Es decir, que vulgarmente podemos decir que nadie zafa. En un momento Dios va a castigar a todos los que no le obedecen, a los que participan de las tinieblas espirituales, ¿sí? Y en cuarto lugar, si las tinieblas espirituales nos conducen a un destino irreversible de tinieblas eternas. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Es decir, y el Señor Jesucristo mismo dijo que vino la luz vino al mundo, pero el que no cree, ¿sí?, permanece en la oscuridad. Y eso va a tener una condenación eterna. Pero eso éramos nosotros antes. Es decir, esto nos sirve para darle gracias al Señor de dónde nos sacó. Para alabar el nombre del Señor de dónde nos sacó. Porque antes vivíamos bajo las obras de Satanás. Antes no solamente hacíamos las obras de la oscuridad, sino estábamos bajo el dominio de la oscuridad. Antes estábamos bajo el castigo de Dios. Antes estábamos bajo un destino que nos llevaba a la condenación eterna. Pero eso era antes. Desde el momento que conocimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora hay un presente diferente. Te pregunto, ¿conociste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Le pediste perdón un día a Dios por tus pecados? ¿Lo invitaste a entrar en tu vida? Si no lo hiciste, hoy puede ser ese día que lo hagas. Si no lo hiciste, hoy puedes pedirle perdón a Dios e invitarlo a entrar en tu vida. Y decirle, Señor, quiero en mi vida tener un antes, donde no te conocía. Pero quiero tener un presente y un futuro de tu mano. Pero aquellos que un día lo hicimos, hay un antes, ¿sí? Hay un antes. Pero ahora dice, y ahí si querés completar en tus notas el punto 1.2, es lo que somos. Lo que somos. Fíjate que ahora, gracias a que estamos unidos al Señor, ¿sí? Dice, pero ahora por estar unidos al Señor, es decir, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, entra en nuestra vida el Espíritu Santo. Estamos unidos a Cristo, el Señor. Y ahora vivimos ¿en qué? Vivimos en la luz. ¿Sí? Vivimos en la luz. Alguien que me quiera leer. A ver, Colosenses 1:13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Dios nos libró de todo. Por eso podemos decir antes lo que conocimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Dios nos libró. ¿Nos libró qué? Del poder de las tinieblas. Y ahora nos llevó al reino de su amado Hijo. Hay otras versiones, otras palabras que dicen al reino de la luz en contraposición de las tinieblas. Fuimos trasladados de un reino al otro. Amén. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios, ahora somos ciudadanos del reino de la luz, donde hay un rey que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como lo que somos o estamos viviendo como lo que éramos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino de la luz? ¿O estamos siendo un poco turistas al reino de la oscuridad algunos días de la semana? ¿O en algunas áreas de nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? Porque la palabra revela que tenemos que vivir de acuerdo y podemos hacerlo
gracias a que estamos unidos con el Señor, podemos vivir ahora en la luz, porque somos ciudadanos del reino de la luz. Porque tenemos un Dios que por medio de su Espíritu Santo está en nosotros y es luz. Por eso podemos vivir en luz. Ahora, ¿cuáles son las características? Y avanzamos en el punto 2 y pueden completar si quieren las características. Fíjate el versículo 9 que dice: pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Ahí vemos las características de la luz, de este vivir en la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene que dar fruto. ¿Te acuerdas cuando vinieron a Juan el Bautista y vinieron y le decían, y Juan los enfrentaba en el desierto y decía, tengan fruto digno ¿de qué? Del arrepentimiento que tienen. El que tenga 2 capas que comparta una. ¿Sí? A los soldados les explicó lo que tienen. Es decir, en nuestra vida tiene que haber fruto. El fruto es la evidencia de lo que ocurre en nuestro interior. El fruto es la evidencia de la experiencia particular que tenemos con el Señor. El fruto muestra lo que hay en el interior, lo que somos. ¿Sí? El Señor, cuando vinieron los discípulos y preguntaban, Señor, mira que ellos están haciendo aquello, en tu nombre están haciendo aquellas cosas. Y el Señor, ¿qué los dijo? Tranquilo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que tiene que evidenciar nuestra vida si estamos en la luz? Si no están contra nosotros, por nosotros. ¿Cuál es lo que tiene que evidenciar? Tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos. Y dice, fíjate que dice, toda una cosecha. Es decir, da la idea de que la evidencia de que vivimos en la luz tiene que ser abundante, o por lo menos no escasa, tiene que ir en ese proceso de abundancia. Por eso yo usaría en las notas que toda una cosecha de ¿qué? De bondad, en primer lugar. ¿Sí? ¿Qué es bondad? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es bondad? Compasivo, ¿sí? ¿Qué es bondad? Comportarse con el hermano como Jesucristo se comportó con nosotros. Comportarse con el Señor, sí. Buscar siempre el beneficio del otro. Sí. Perdonar de la misma manera que fuimos perdonados. Bien. Yo creo que es todo aquello que posee un bien y que le podemos hacer un bien al otro. Es decir, todo aquello que hacemos que va con un bien hacia el otro. ¿Sí? Lo bueno, lo que por ahí al otro es útil, es agradable. ¿Sí? Ese tiene que ser uno de los frutos. Ahora, fíjate que también habla de rectitud, o en la versión 60 habla de justicia, ¿no es cierto? Porque la idea es de lo recto. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 13, da la idea de esta rectitud, es decir, cuando dice no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacerlo malo, al contrario, entréguenselo a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenselo a su cuerpo como instrumento para hacer lo justo. Y en otras versiones habla de lo recto. Es decir, que la idea es una cosecha abundante tiene que verse en nosotros hacia lo que es recto, hacia lo que es justo, hacia lo que agrada a los ojos de Dios, hacia el hacer la voluntad de Dios, hacia el entregarnos para hacer la voluntad de Dios. Y dice también toda una cosecha, y pueden completar también ahí en sus notas, ¿de qué? De verdad. ¿Sí? ¿Qué es verdad? Una forma de proclamar y contraponer lo que piensa el mundo sobre un montón de cosas a lo que piensa Dios, que es la verdad. Sí. ¿Qué es verdad? Todo lo que no es mentira. Todo lo que es mentira. ¿Qué quiere decir? Que es algo que es honesto, que es confiable, que es lo correcto. ¿Sí? Que te abre los ojos. Tal vez en contraste con lo que engaña, por ahí lo podemos pensar mejor.
¿Sí? Y fíjense qué interesante. La bondad tiene mucho que ver con el otro. ¿Sí? Fruto de bondad, es decir, hacia el otro, un manifiesto del fruto de la bondad. La justicia o la rectitud tiene mucho que ver con mi relación con Dios, con hacer lo que es recto. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios. Y la verdad tiene mucho que ver con mi integridad, con lo mío, con lo personal, con trabajar en el interior y de que después se vive, se muestra. Es decir, estos son los frutos que tienen que verse, ¿sí?, al vivir en la luz, al vivir en la luz. ¿Sí? Es decir, estas características se ven en nuestra vida. ¿Se ve la bondad hacia los demás? ¿Se ve la rectitud? El hacer lo que es justo, lo que le agrada a Dios, lo que Él considera bueno. ¿Se ve en nuestra vida la verdad? El luchar por la verdad, por el tratar de ser honesto, tratar de ser íntegro. Pero fíjate que, pasame a la otra, Piqui. Fíjate que dice que examinen siempre qué es lo que le agrada al Señor. ¿Sí? Examinen siempre. En otras versiones, en la 60 dice, procuren comprobar lo que es agradable al Señor. Es decir, que hay una tarea, ¿sí?, de examinar, de procurar, de ir comprobando si ese fruto es lo que le agrada al Señor. Es lo que realmente le agrada a nuestro Dios. Pero vamos a seguir al tercer punto. Vimos, por un lado, el contraste que el apóstol hace entre lo que éramos antes y lo que somos, que nos ayuda a evaluarnos. Vimos las características para ver si realmente estamos viviendo en la luz, pero también vamos a ver, en tercer lugar, el mandato que el apóstol hace. Fíjate que en el versículo 11 dice, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien, sáquenla a la luz. ¿Sí? Es como que el apóstol Pablo da un mandato, Dios a través del apóstol Pablo. ¿Sí? Una orden, una exhortación. ¿Sí? Que tenemos que no compartir la conducta estéril con los que son de la oscuridad. Qué difícil, ¿no es cierto? ¿Sí? En la versión 60 habla la palabra de participar. No participen o no tomen parte. ¿Sí? Tal vez una traducción ideal sería una que encontré en una paráfrasis que dice, no lleguen a ser copartícipes al lado de otros de esas prácticas. Es decir, que la idea es que no practiquemos con otros ese tipo de prácticas, que no volvamos a practicar con otros que están en la oscuridad las prácticas que teníamos antes, las que eran antes, ¿se acuerdan? Porque es como volver al pasado, como que es perder terreno, es cederle el terreno a Satanás en nuestras áreas de nuestra vida espiritual. Porque nosotros ya estamos en la luz, tenemos otras cosas para disfrutar. ¿Sí? Y vos lo podés comparar en muchas versiones o paráfrasis, pero es claramente lo que el apóstol, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, no participen, ¿sí?, no compartan, no practiquen con otros lo que antes hacían. ¿Sí? Hay otras versiones que hablan de no asociarse o no involucrarse en esas olas de las tinieblas. Ahora podemos preguntarle cuáles. Bueno, las que estuvimos viendo, ¿te acuerdas? Capítulo 4 de Efesios, capítulo 5 de Efesios, las podemos volver a leer, pero esas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque dice muy claramente, fíjate que dice, porque son conductas como estériles. Sí, hay otras versiones que dice infructuosas, inútiles, vanas. ¿Sí?
Hay otras versiones que comentaristas que lo comparan con Salomón cuando habla en Eclesiastés, que todo es vano y vanidad, ¿sí? Es como querer tapar el viento, es sin sentido. ¿Por qué? Porque para nosotros ya no tiene sentido eso. Hay otras cosas que nos tienen que poner contentos, hay otras cosas donde tenemos que ocupar el tiempo, hay otras cosas con quienes tenemos que compartir. Hay una misión que tenemos que llevar adelante. Hay gente que se pierde y se va al infierno. Hay familiares nuestros que no conocen al Señor. Y nosotros a veces estamos enganchados y nos hacemos el viaje de turistas, ¿sí? Y compartimos algunas conductas que para el Señor son vanas, son estériles. Y que si ustedes las razonan, no nos van a llevar a tener esos frutos que son la propuesta de andar en la luz, que era bondad, rectitud y verdad. Después pueden leer en sus notas los versículos que ahí puse de 1 Corintios capítulo 5 y Tesalonicenses capítulo 3, ¿sí? Pero eran cosas de antes, eran cosas de antes. Ahora tenemos para disfrutar y podemos disfrutar de la comunión del Señor, podemos disfrutar de la comunión con los hermanos, podemos llevarle el mensaje y compartir con nuestra familia. ¿Sí? Es decir, dejemos esas conductas que no son vanas. ¿Sí? Y que si las disfrutamos, bueno, ahora mismo, examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida. El apóstol Juan en la primera carta dice que los que practican el pecado, examinémonos porque puede ser que realmente no conocimos o esas personas no conocieron al Señor. Porque en la iglesia hay muchos convencidos, entonces si nos gusta disfrutar de ese tipo de conductas estériles, en el concepto de Dios, si nos gusta disfrutar de eso, examinémonos. En cuarto lugar, si seguimos analizando el pasaje, vamos a ver la comisión que el apóstol Pablo, no, déjamelo en el anterior, que el versículo 12, dice, acá, dice, más bien, sáquenlas que dice, a la luz. Y el versículo 12 dice, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Es decir, no solamente el apóstol Pablo nos dice no compartan esas conductas, sino nos da la comisión de ¿qué? De sacarlas a la luz. De sacarlas a la luz. Nuestra responsabilidad no es solamente no practicar, no participar, sino también es reprenderlas. Pero no te metas esta mano. Por eso tenemos que ir acá. Por eso tenemos que usar esto. Por eso la iglesia y el cristiano tiene una voz profética para decirle al mundo lo que Dios dice y lo que es la verdad. ¿Sí? Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras palabras tienen que ser diferentes. Tienen que ser de tal manera diferente que refleje la oscuridad. Tiene que ser de tal manera que aunque no las declaremos, que no las condenemos, esa palabra no me salía, no las condenemos con nuestra boca, pero nuestra vida tiene que reflejar, tiene que ser esa luz que entra a la oscuridad y cambia. ¿Sí? Pues dice, hasta vergüenza de hablar lo que ellos hacen en secreto nos tendría que dar. Es decir, que ni siquiera tendríamos que hablar de eso. ¿Sí? Ni siquiera hablar de eso. ¿Por qué? Porque todas las cosas en un momento, ¿sí?, son puestas al descubierto. Cuando la luz entra, la oscuridad se disipa y todo es revelado. Y todo es revelado. Es la gran comisión que tenemos que hacer. Pero en quinto lugar, y vamos al versículo 14,
hay un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Dice, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. ¿Sí? ¿Cuál es el llamado que tenemos? El llamado que nos hace el apóstol Pablo y la invitación que nos hace es para que acudamos a la luz. ¿Sí? Para que acudamos a la luz. Y fíjate que dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Sí? ¿Y el apóstol Pablo a quién estaba escribiendo? A los cristianos. ¿Y por qué le dice que estaban muertos? Porque también en el capítulo 2 dice que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué a un muerto le va a decir que tome... Si somos cristianos ya estamos en la luz, estamos vivos. No nos va a decir que estamos muertos. ¿No será que el apóstol Pablo está hablando y diciendo que tal vez en la iglesia había algunos que estaban muertos espiritualmente? Amén. Que tal vez en la iglesia había algunos que estaban viviendo en la luz. Y que a eso los tenía, el apóstol le dice, despertate, porque estás muerto. Despertate vos que estás en la iglesia y que tal vez estás muerto espiritualmente. Que tal vez nunca conociste al Señor. Y es una palabra de advertencia. ¿Sí? Para que veamos nuestra vida espiritual. Amén. Y veamos si realmente hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, si realmente Él es nuestro Salvador y Señor, o es algo del día domingo, o es algo pasajero, o estamos convencidos, o tenemos conocimiento bíblico, pero que nos envanece. Y ese es el llamado que hace el apóstol. Ahora yo termino este pasaje y me quedo con dos grandes desafíos, y es el punto 6 y con esto terminamos. Dos grandes desafíos. El primer desafío, el desafío que tenemos, es de cuidarnos de las luces engañosas del mundo. Es el primer desafío, porque Satanás es padre de mentiras. Él se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y el mundo prende sus lucecitas de colores. Y los cristianos a veces nos qué lindas las lucecitas. Y nos vamos detrás de las lucecitas de colores. ¿Sí? Y el primer gran desafío que me deja este pasaje es cuidarnos de esas luces engañosas del mundo. Que nos dispersan, que nos distraen. Que vamos detrás de ellas. Que nos hacen perder el tiempo. Que nos hacen perder cosas que después no podemos recuperar. Relaciones rotas, trabajos perdidos, dinero tirado por ahí en cosas inútiles. No, el vidrio que se rompe, se rompió. ¿Pero por qué se rompió? Porque fuimos detrás de luces que eran engañosas. Que no era la prioridad que teníamos que darle en nuestra vida, que no era lo que Dios quería. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para no irnos detrás de esas luces? Dice, la misma Biblia habla de ella y dice en el Salmo 119, tu palabra Es lámpara a mí. es lámpara a mis pies. Una de las cosas que nos va a ayudar es meditar en la palabra de Dios, es escuchar a Dios en su palabra. Es la verdad, es la única revelación que tenemos de Dios. Aún te digo algo, si Dios te da un sueño, te da una revelación, siempre tiene que estar de acuerdo con esto. Nunca puede estar en contra. La tenemos que conocer, la tenemos que meter en nuestra mente. Hoy Alejandra hablaba de José. Y vos fíjate qué gran ejercicio que hacía José cada vez que llamaba a sus hijos. Porque cada vez que llamaba a sus hijos, él se repetía en su misma mente: estoy olvidando el pasado, voy a ser fructífero, estoy olvidando el pasado, Eso lo grababa en la mente.
Y cuando vamos y meditamos en la palabra de Dios, cuando la memorizamos, cuando la vivimos, entra en nuestra mente. Y es un filtro, hace de filtro, para no irnos detrás de la lucecita de colores de este mundo. Pero el segundo desafío que me deja este pasaje es que debemos progresar en el andar en la luz. ¿Sí? Fíjate que en el versículo 10, poneme la otra por favor, en el versículo 10 dice que tenemos que examinarnos siempre. ¿Sí? Habla de siempre. Y podemos ver también en el versículo 8 también que habla de continuamente. ¿Sí? Es decir, es algo que tenemos que hacer progresivamente, siempre. Efesios capítulo 5, que lo tienen ahí en sus notas, a ver alguien que me lo quiera leer, 5, 10 y 11. Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor y cesen de participar con ellos en las obras infructíferas que pertenecen a la oscuridad, sino más bien hasta censúrenlas, dice Pablo. Fíjate esta versión, habla de asegurándose. Por eso me gustó. Marcar con un circulito si quieres en tus notas. Dice, sigan asegurándose. Es algo continuo que tenemos que hacer. ¿Sí? El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 13 dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejen de hacer las cosas propias de la oscuridad. El Señor viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Viviendo en la luz? ¿Nos va a encontrar en la oscuridad? ¿Nos va a encontrar ahí practicando algunas cosas de la oscuridad? ¿Cómo nos va a encontrar? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. En primer lugar me gustaría preguntarte si alguna vez le pediste perdón a Dios y lo invitaste a entrar en tu vida. Si querés vivir en la luz de Dios, tener a Jesús en el corazón y en la vida es lo más maravilloso que hay. No quiere decir que no vas a dejar de tener problemas, vas a tener problemas, vas a tener también dificultades, pero vas a tener a alguien que te va a estar sosteniendo, que te va a estar ayudando, va a estar el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y vas a poder vivir esta propuesta, que es vivir en la luz, vivir como Dios. Con fruto de bondad, de rectitud, de verdad. Si nunca le pediste perdón a Dios y lo invitaste a entrar en tu vida y hoy querés hacerlo, ¿sí? Podés repetir estas palabras que yo voy a decir ahora, ahí en tu silla donde estás, en voz baja pero con un corazón sincero. Puedes decirle a Dios, Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque hasta ahora no te tuve en cuenta. Te recibo en mi vida como mi Salvador y mi Señor personal. Y dame esa nueva vida que vos prometés en tu palabra. Si hiciste esta oración por primera vez, después me gustaría saberlo, para poder orar por vos. Me gustaría que después me lo puedas decir. Pero si ya hiciste esta oración, ¿cómo estás viviendo? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en la luz? No te hablo del domingo, te hablo del lunes al sábado, te hablo en el trabajo, te hablo en el estudio, te hablo en tu casa. ¿Cómo estás viviendo? La propuesta de hoy de Dios es que
vivamos en la luz, en el reino de la luz. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque pudimos alabarte, pudimos adorarte, pudimos recordarte a través de los símbolos. Señor, te queremos pedir por las personas que están aquí en esta, te quiero pedir por las personas que están aquí en esta mañana. Señor, te quiero pedir por aquellos que tal vez no te conocen, Señor, que puedan hoy recibirte a vos como Señor y Salvador de sus vidas. Pero también te quiero pedir por los que ya te conocemos, Señor. Ayudarnos, sostenernos con tu Espíritu Santo. Porque solos no vamos a poder, pero Señor, queremos vivir en la luz. Queremos andar cada día en la luz, Señor. Viviendo de acorde a tu palabra. Teniendo fruto, Señor. Teniendo fruto en bondad, en rectitud, en verdad, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Te pedimos también, Padre, que nos acompañes ahora al retirarnos, que nos guardes de todo mal y de todo peligro. Señor, te quiero pedir por el chico o la chica, Señor, que pidió Claudia hoy oración. Padre, que está en el hospital, que le están haciendo un estudio. Señor, que vos pongas tu mano de sanidad en este momento, Señor, en esa persona, en ese chico. Señor, y que guíes a los médicos en todo diagnóstico. Señor, ayudar a Claudia también, Señor, para que pueda ser de testimonio en esa familia, Señor, y les pueda llevar tu amor, les pueda alcanzar que en vos hay esperanza. Padre, gracias. Gracias porque sos un Dios confiable. Gracias porque hoy te alabamos porque en vos podemos confiar. Gracias, Señor, porque tus promesas en nuestra vida se cumplen. Y todo lo que hay en tu palabra es para nosotros, Señor. Señor, y todo esto te lo pedimos y oramos. Y oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.